Buenas. Hoy vamos a tratar el tema que tenemos aquí arriba, relacionado con la probabilidad. En este caso vamos a tratar la probabilidad en experiencias compuestas y experiencias independientes. Ya debemos de conocer las propiedades fundamentales de la probabilidad, así como las experiencias simples, como sería tirar un dado, sacar una carta de una baraja. Ese tipo de experiencias son simples. Bueno, en el caso de las experiencias compuestas, pues como ya la propia palabra está indicando, son experiencias aleatorias en las cuales se realiza más de una acción. Por ejemplo, aquí tenemos 4 ejemplos. Aquí tenemos el primero, extraer 3 cartas de una baraja. Como estamos extrayendo 3, una detrás de la otra, pues digamos hay 3 acciones, por eso es compuesta. Si extrayéramos una sola carta, pues sería una experiencia simple y ya suponemos que ese tipo de problemas lo sabemos resolver. Aquí también tenemos otra, tirar 2 dados. Tiraríamos uno o el otro, uno y el otro a la vez, o uno y después el otro. Se puede interpretar de la manera que más nos convenga, siempre y cuando no modifiquemos los resultados. Luego también tenemos tirar una moneda y extraer una carta. Y por último, extraer 2 cartas con reemplazamiento. Aprovecho para explicar esto del reemplazamiento, porque es importante. Yo a la hora de extraer 2 cartas, se entiende primero una y después la otra, tengo 2 maneras de hacerlo. O bien extraigo una carta y después extraigo la otra sin introducir la primera que he extraído, o bien extraigo una carta, la miro, la introduzco de nuevo en el mazo y extraigo la segunda. Obviamente son cosas diferentes, porque en el caso de la segunda extracción, pues en lugar de tener 40 cartas, si no la reemplazo tendría 39, entonces ya las probabilidades están cambiando. La situación de partida de la baraja es distinta en la primera extracción que en la segunda. Sin embargo, si hay reemplazamiento, pues yo extraigo la primera carta, la miro, la vuelvo a meter en la baraja y al extraer la segunda las condiciones son exactamente las mismas que para la primera. Bueno, pues ahí está definido el reemplazamiento. El reemplazamiento ocurre con cartas, ocurre con bolas, siempre se refiere a lo mismo. Si yo reemplazo la extracción que he hecho, pues entonces se llama que es con reemplazamiento, y de lo contrario se dice sin reemplazamiento. Bueno, al pensar este tipo de experiencias compuestas, tenemos que darnos cuenta de lo que es fundamental en ellas. Es si una experiencia compuesta está compuesta por varias experiencias simples. Pues tenemos que distinguir en cuándo estas experiencias simples son dependientes y cuándo son independientes. Esto es muy importante porque la manera de trabajar, de utilizar, digamos, los teoremas que hay relacionados con esto son distintas, ¿vale? En este caso, me gustaría que en este vídeo supiéramos distinguirlas, aunque como he puesto yo aquí arriba, solamente resolveré problemas de las independientes. Dedicaré un vídeo exclusivamente a las dependientes, que son un poco más complicadas y hay que dedicarle más tiempo. Entonces, bueno, obviamente, cuando una experiencia compuesta, las simples son independientes, pues cuando los resultados de una no influyen sobre las otras. Por ejemplo, vamos a intentar ver estos 4 ejemplos y distinguir entre cuáles son dependientes y cuáles son independientes. Por ejemplo, tirar 2 dados. Si yo tiro 2 dados, tiro un dado primero, me sale un número, tiro otro dado después y me sale otro número. ¿Influye lo que haya salido en el primer dado con lo que haya salido en el segundo? No influye, no tiene nada que ver. Por lo tanto, en este caso son independientes. Esta sería independiente. El primero, extraigo 3 cartas de una baraja, una detrás de la otra. Si dice que extrae 3 cartas, se entiende sin reemplazarlas. Pues lo pensamos, ¿no? Yo extraigo la primera carta, pues obviamente yo en mi baraja tengo 40 cartas, extraigo una, pues me sale lo que me salga, pero es sobre 40 cartas. Una vez que ya he extraído una carta y quiero extraer la segunda, ya tengo 39 en lugar de 40. Obviamente la configuración de la baraja esta de 39 cartas dependerá de la que haya extraído previamente. Imaginaros que yo la primera extracción saco una sota de oros. Pues ya en la baraja esta faltará la sota de oro. Entonces, la segunda extracción dependerá de lo que haya sacado en la primera. Evidentemente, en la tercera extracción, que ya tengo 38 cartas, dependerá de lo que he sacado en la primera y la segunda para ver la nueva configuración de esta baraja. Obviamente, en este caso son dependientes. Las sucesivas extracciones dependen unas de otras, porque no estoy reemplazando. ¿Vale? Aquí tenemos también que darnos cuenta la relación que hay entre cuando
reemplazo la carta a la baraja en cada una de las extracciones o cuando no. Aquí, como no hay reemplazamiento, pues son dependientes. Nos vamos al tercer ejemplo. Tirar una moneda y extraer una carta. Yo tiro una moneda, me sale cara o cruz y extraigo una carta. ¿Depende lo que salga en la primera con respecto a lo que salga en la segunda? Pues evidentemente no. A mí me puede salir cara o cruz en la moneda y no tiene nada que ver el que salga una u otra con lo que va a salir a la hora de extraer la carta. Así que estos claramente son independientes. Y por último, aquí tenemos otro caso de extracción de carta. En este caso son dos las cartas que voy a sacar, pero con reemplazamiento. Es decir, yo extraigo la primera carta, tendré 40 cartas en la baraja y extraigo una, la miro y vuelvo a reponerla en la baraja. Por lo tanto, para la segunda extracción volveré a tener las mismas 40 cartas. Así que lo que yo saque en la segunda extracción no se va a ver influido por lo que saque en la primera, porque yo miro la carta, la vuelvo a reponer al mazo de cartas. Entonces aquí son independientes. Me da igual lo que haya sacado al sacar la primera carta con respecto a lo que haya sacado en la segunda. Entonces, en este caso son independientes también. Debemos de observar la relación que hay, repito, entre cuando hay reemplazamiento, que era el caso cuarto, aquí se mira la carta y se vuelve a reponer, o cuando no hay reemplazamiento, que era el primero de los casos. Normalmente siempre existe esta relación. Cuando hay reemplazamiento son independientes, esto suele ser con reemplazamiento. Claro, como yo saco la carta, o lo que sea, o la bola, o lo que sea, y lo vuelvo a reponer, para la siguiente extracción no me ha influido la primera, porque las condiciones son las mismas que las originales. Y normalmente son dependientes las experiencias compuestas cuando es sin reemplazamiento. ¿Vale? Nosotros en este vídeo nos vamos a centrar, como estamos viendo aquí, yo voy a tratar ejemplos de experiencias independientes, pues nos vamos a centrar en las extracciones con reemplazamiento. Bueno, pues aquí vamos a hacer algunos ejemplos del libro de Anaya que tenemos aquí. Bueno, el primero de los ejercicios, simplemente distinguir cuándo son dependientes o independientes las experiencias individuales dentro de la experiencia compuesta. El primero, aquí tenemos un dado y tenemos una bolsa con bolas y nos dice lanzamos un dado y después sacamos una bola de la bolsa. Primero lanzo el dado y luego saco la bola. Estas dos experiencias me preguntan, ¿son dependientes o independientes? Yo primero tiro el dado y me sale un número. Y luego saco una bola de aquí. ¿El número que me haya salido en el dado me influye sobre el color de la bola que yo saque de la bolsa? Evidentemente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que en el ejercicio 1 estos serán independientes. En el ejercicio 2, lo que me cuenta dice, lanzamos un dado, este dado de aquí. Si sale par, extraemos una bola de la bolsa A. Si sale par, extraemos una bola de aquí. Si sale impar, extraemos la bola de aquí. ¿Influye el lanzamiento del dado sobre las probabilidades de la bola que saque? Pues en este caso sí. Sí influye porque el hecho de sacar par me manda una bolsa y sacar impar me manda otra. Por lo tanto, como las bolas de la bolsa A son diferentes a las de la bolsa B, las probabilidades de extracción de la segunda experiencia simple pues van a verse influidas por el lanzamiento del dado. En este caso serán dependientes. Lo escribimos por aquí en el ejercicio 1. Son independientes. Y en el ejercicio 2 son dependientes. Bueno, pues nos vamos a centrar ahora en las experiencias independientes y vamos a empezar a aplicar un poco de teoría. En el caso de que la experiencia sean independientes, en este caso, subrayamos, en el caso de la experiencia independiente se cumple la siguiente propiedad. Es que, dado un suceso S1, S2, bueno, vamos a hacerlo con 2 nada más. Vamos a considerarlo, esto es extrapolable a cualquier número de sucesos, pero lo vamos a hacer con 2. Dado un suceso S1 y S2, la probabilidad suceso S1 y S2, por ejemplo, podrían verse relacionados con, en el caso del ejercicio 1,
El suceso 1 iría relacionado con lo que saco en el número y el suceso S2 vería relacionado con la extracción de la bola. Aquí, ¿no? ¿Vale? El suceso S1 va relacionado con lanzar el dado y el suceso S2 con la extracción de la bola. Bueno, pues lo que me dice que si las experiencias son independientes, es decir, este teorema que voy a explicar o que voy a enunciar, lo puedo aplicar solamente en el ejercicio 1. En el 2 no tendría sentido. ¿Vale? En el caso en el que fueran independientes, como era en el ejercicio 1, la probabilidad de que ocurra un suceso S1 y un suceso S2 coincide justamente con el producto de las probabilidades. La probabilidad de S1 por la probabilidad de S2. Vale, aquí tenemos que tener cuidado que entre conjuntos no se pueden utilizar estas operaciones. Esto es una multiplicación. Yo la multiplicación la puedo utilizar entre esto y esto, que son probabilidades, son números. Puedo multiplicar dos números. No vayáis a poner multiplicaciones de conjuntos o cosas así de ese tipo. No mezcléis operaciones. Bueno, pues este es el teorema, ¿no? Si esto siempre que sean independientes, ¿eh? Mucho cuidado, que esto solamente se cumple en esta situación. Este teorema es extrapolable a n sucesos. Si tenemos S1, S2, Sn sucesos, se cumple que la probabilidad de que ocurran todos a la vez, 1, el 2 y el n, es justamente el producto de las probabilidades. ¿Vale? Bueno, pues esto lo vamos a ver con algún ejemplo. Vamos a subir esto un poco para arriba. Esto por aquí. Bueno, y aquí tenemos... Un segundo. Esto y esto. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos el siguiente ejercicio, que es este de aquí, ¿no? Entonces, me dicen, el ejercicio 1. El ejercicio 1 dice, se extraen 3 cartas con reemplazamiento, ¿vale? Observamos, con reemplazamiento. Ya hemos visto antes que cuando es con reemplazamiento, las experiencias son independientes, por lo tanto podemos utilizar esta propiedad. Esto solo es válido para independientes. Yo voy a reemplazar. Pues me dice que se extraen 3 cartas con reemplazamiento. Haya, primero, apartado A, me pide que haya la probabilidad de sacar as en la primera y figura en la segunda y figura en la tercera. Pues bueno, yo, como es con reemplazamiento, yo ya sé que lo que saque en la primera extracción no va a influir a lo que saque en la segunda o en la tercera. Por lo tanto, puedo aplicar este teorema de aquí. Que la probabilidad de que ocurran estos 3 sucesos a la vez es igual al producto de las probabilidades. Probabilidad de sacar as en la primera por probabilidad de sacar figura en la segunda por probabilidad de sacar figura en la tercera. Este paso no lo podemos ahorrar y podríamos haber puesto las probabilidades directamente. Bueno, ya debemos de conocer que una baraja, se entiende una baraja española, tiene 4 palos, dispone de 40 cartas, cada palo tiene 10 cartas. Las cartas van numeradas del 1 al 7 y el 8, el 9 y el 10 son la sota, el caballo y el rey. También debemos de saber que las figuras en las cartas son 3 y son la sota, el caballo y el rey. Así no vamos a saber la configuración de las cartas y vamos a tener problemas en los exámenes. Bueno, pues entonces ya sabemos que en cada palo, que hay 10 cartas, de cada 10 cartas, 3 de ellas son figuras. Pues nada, yo digo, probabilidad de sacar as en la primera. ¿Qué probabilidad tengo yo de sacar un as en la primera extracción? Pues aquí, como las probabilidades de todas las cartas son las mismas, pues podemos aplicar la ley de Laplace, que se supone que la conocemos. Aquí de 40 cartas que hay, los casos posibles, ases hay 4, pues hay 4 de 40. Probabilidad de sacar figura en la segunda. Yo ya he sacado mi primera carta, la he vuelto a reponer y esto es independiente. Entonces sigo teniendo mis 40 cartas. ¿Y qué probabilidad tengo de sacar una figura en la segunda extracción? Bueno, pues sabemos que como hay 4 palos y cada palo tiene 3 figuras, hay 12 figuras en la baraja. 12 figuras de 40 cartas.
pues la probabilidad es 12 de 40. Repito, son X probables, aplicamos la ley de Laplace. Y pues la probabilidad de sacar figura en la tercera, pues exactamente la misma. ¿Vale? Bueno, esto ya podríamos simplificarlo dividiendo aquí entre 4. 4 entre 40 es 1 entre 10. Aquí volvemos a dividir entre 4, es 3 entre 10. Y aquí es 12 entre 4, es 3 entre 10. Multiplicamos 3 por 1, son 9, partido por 10 al cubo, que son 1000. Pues la probabilidad es muy pequeña. Es un 0,9% de probabilidades de sacar todo eso. Pues ese sería el apartado A. El apartado B dice, probabilidad de sacar 3 ases. La probabilidad de sacar 3 ases es la probabilidad de sacar as en la primera. Como son independientes, ya no me repito tanto, pero como estoy reemplazando, saco el primero, lo vuelvo a meter, son independientes, la probabilidad de estas tres experiencias independientes es igual al producto de las probabilidades. De as en la segunda extracción por la probabilidad de as en la tercera extracción. Esto es la probabilidad de as en la primera, como ases hay 4 de 40 o 1 de 10, ya lo voy a poner más simplificado, hay una de cada 10. La probabilidad de la segunda es exactamente igual y de la tercera exactamente igual. Pues tenemos que sería el producto de las probabilidades. 1 por 1, 1 entre 1000. La probabilidad de sacar 3 cartas y que las 3 sean ases es 1 entre 1000 solamente. El apartado C nos dice probabilidad de un as y 2 figuras. ¿Vale? Este apartado por ahora lo podríamos hacer, ¿vale? Pero es un poco más complicado, porque la probabilidad de sacar un as y 2 figuras depende del orden, no tendríamos que considerar los órdenes. Entonces este apartado C quizás lo voy a dejar para más adelante cuando estemos un poquito más acostumbrados a trabajar con este tipo de problemas. Y nos vamos a centrar en el D, ¿no? Que además se utiliza una propiedad que es interesante recordar. Dice la probabilidad de ningún as. Probabilidad de ningún as. Pues nada, la probabilidad de ningún as es igual a la probabilidad de que la primera carta no sea as, que la segunda no sea as y que la tercera no sea as. ¿Vale? Será la primera de no as en la primera extracción por la probabilidad de no as en la segunda extracción por la probabilidad de no as en la tercera extracción. Tengo que sacar las 3 cartas y que ninguna de ellas sea un as. Obviamente lo mismo. La probabilidad de que ocurran los 3 es el producto de las probabilidades, porque como estamos reemplazando, no influye lo que saque en la primera extracción con lo que saque en el resto. Pues nada, la probabilidad de no as, si la probabilidad de sacar as es 1 de 10, la de no sacar as es 9 de 10, obviamente. Y esto ocurre lo mismo en los otros dos casos. 9 de 10 y 9 de 10. Sería pues 9 al cubo, que nos da 729 entre 1000. Vale, pues esa sería la probabilidad del apartado D. Y ya por último vamos a hacer el ejercicio 2, que también se van a dar las mismas circunstancias, sucesos independientes. Y tenemos, dice, se lanzan 5 monedas. Haya la probabilidad de... Bueno, pues se lanzan 5 monedas. Lo primero que tenemos que pensar, ¿son independientes las experiencias simples? ¿Sí o no? El hecho de que yo saque en una moneda cara o cruz influye sobre lo que saquen las demás. Evidentemente no influye. Por lo tanto, estamos ante independencia, independientes. Así que puedo aplicar que la probabilidad de varios sucesos a la vez es igual al producto de las probabilidades. Probabilidad de 5 caras. Si yo lanzo 5 monedas y saco 5 caras, es que todas las monedas son caras. Como son independientes, esto es igual a la probabilidad de cara en la primera, por la probabilidad de cara en la segunda, así hasta probabilidad de cara en la quinta. Ya no lo voy a escribir, pero sí que vamos a dar el resultado, ¿no? Sería la probabilidad de sacar cara en la primera. Obviamente hay una cara y una cruz, la probabilidad de sacar cara es un medio. Para la segunda moneda exactamente igual. Y así 5 veces, que es 1 partido de 2, 4, 6, 8. O sea, perdón, 2 por 2, 4, 8, 16, 32.
2 a la quinta, que es un 32. Hay una posibilidad entre 32. Este es el apartado A. Y el apartado B me dice probabilidad de sacar alguna cruz. Este tipo de ejercicio, y este sí que lo voy a hacer, también es un poquito diferente. Cada vez que tengamos la probabilidad de alguna cruz, esto es complicado, ¿no? Porque, bueno, analizar cuándo sale alguna cruz. Habría que ver todas las veces en las que sale una, todas las veces en las que sale dos, todas las veces en las que sale tres. Entonces, en lugar de utilizar la probabilidad del suceso, vamos a utilizar en estos casos la probabilidad del contrario. Siempre que veamos probabilidad de algún no sé qué, pues es conveniente utilizar la del contrario. Porque lo contrario de alguno es ninguno. Es más fácil y ya sabemos que la probabilidad de un suceso S es igual a 1 menos la probabilidad de su contrario. Esto ya lo hemos visto en los sucesos simples. Si la probabilidad de este suceso es 0,3, pues la probabilidad de su contrario será 0,7. Pues yo esto lo voy a enfocar desde el contrario. ¿Vale? La probabilidad de alguna cruz es 1 menos la probabilidad de lo contrario a sacar alguna cruz, que es no sacar ninguna. Probabilidad de ninguna cruz. ¿Vale? La negación de sacar alguna cruz es no sacar ninguna. Esto es, ¿vale? Lo pongo, es lo contrario. Y aquí está aplicada la propiedad estrella, que es esta, que es la probabilidad para el contrario. Bueno, pues la probabilidad de ninguna cruz es más fácil. Porque la probabilidad de ninguna cruz es que no saco cruz en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta. Que es análogo a este de aquí. La probabilidad de no sacar ninguna cruz es un medio por un medio por un medio 5 veces, que es un medio a la quinta. Es 1 menos 1 partido por 32, que es 31 partido por 32. Pues esta es la probabilidad.